Jóvenes, gusto saludarlos. Vamos a dar inicio con la clase de técnicas de estudio. La clase pasada estábamos viendo también muchos procesos que nosotros podemos hacer para tener un buen estudio en casa. Les agradezco a aquellos que cumplieron con enviar su tarea. Para esta clase vamos a continuar siempre con las técnicas que son importantes en cualquier ámbito cuando nosotros estemos también dentro de nuestros estudios. En esta clase vamos a ver lo que son los organizadores de la información. Son técnicas también bien importantes que nosotros debemos de aprender a aplicarlas correctamente. Vamos a empezar entonces con el primer tema, que son los mapas conceptuales. Entonces, ¿qué es un mapa conceptual? En primer lugar, fue ideado por Joseph de Novak. Él fue el creador o el que tuvo la idea de poder estudiar de esta manera. Es una representación gráfica, esquemática o fluida, donde se presentan los conceptos relacionados y organizados. También se utilizan como estrategia de aprendizaje, porque hace que el estudiante elabore contenidos a través de la elección de conceptos mediante su creatividad y un esfuerzo intelectual. Tenemos acá, de hecho, este es un ejemplo de un mapa conceptual. Entonces, ¿para qué sirve? En primer lugar, sirve porque se representa gráficamente el contenido de un texto. Gráficamente. ¿Y por medio de qué? Lo hacemos solo por medio de conceptos o algunos elementos de enlace que nos ayuden a aclarar el tema que estemos trabajando. ¿Cuál es la característica de estos mapas conceptuales? En primer lugar, su estructura, que la vamos a ver más adelante, su presentación, que también es importante. En cuanto a la estructura, debe de ser de manera jerárquica. Viene desde lo más importante y vamos bajando nosotros los temas hasta poder incluso dar algunos ejemplos. Su presentación siempre dentro de figuras geométricas. Podemos utilizar cuadros, podemos utilizar círculos, podemos utilizar rectángulos y todo aquello que haga más ameno en cuanto a la presentación visual de un contenido. Según Novak, el mapa conceptual puede ser, en primer lugar, una estrategia. ¿Por qué estrategia? Porque nos ayuda para poder aprender de una mejor manera. Pero aparte que nos ayuda a aprender, también nos puede ayudar a enseñar. Entonces, si yo estoy como alumno, yo aprendo mucho mejor de esta manera. Y si yo soy maestro, también me ayuda a que el alumno pueda entenderme de una mejor manera y yo me pueda dar a explicar mejor. Como método, porque ayuda a captar los conceptos que se quiere aprender. Eso significa que en este caso nosotros podemos utilizar conceptos, o sea, solo los términos más importantes y más relevantes, sin ahondar en mucho más conceptos que tal vez a veces solo vienen a confundir el tema. Como técnica, es efectivo porque el estudiante aprende y es más fácil asociar la información con lo que yo estoy viendo. Y como recurso gráfico, porque permite estructurar más claramente la información. Obviamente, lo veíamos en algunos sistemas o en la manera en que nosotros aprendemos y pudimos ver que varios de nosotros aprendemos de una manera gráfica. Entonces, es una manera de estudio que nos favorece, sinceramente, a la mayor parte de personas. Muy bien, ¿cuáles son las características del mapa? En primer lugar, se colocan en orden de importancia. Se leen de arriba a abajo, ¿sí? Esa es una manera de jerarquización. Se trabaja jerárquicamente, desde lo más importante hasta lo más bajo, como lo expliqué anteriormente. Y su estructura expresa lo más importante o lo más relevante de los conceptos. Pregunta, dice. ¿Por qué pregunta? Porque se debe de tratar de dejar claro todos los conceptos o las dudas que puedan surgir del tema que estemos trabajando. Y enlaces son los que deben unir un concepto con otro cuando llevan conexión. Por ejemplo, si un concepto tiene dos términos,
yo por medio de un enlace que puede ser una línea, yo puedo unir un concepto con otro para que el alumno sepa que se puede manejar con dos conceptos algún tema. O si es así como acá que estoy viendo características, yo puedo, por ejemplo, muy bien hacer un enlace como lo hice en esta manera con una línea, porque todos van unidos, para unir que estas son las 4 son características del mapa. Vemos acá un ejemplo. Podemos ver nosotros acá que nos menciona sobre el tema del aire. Y entonces, veíamos en la parte anterior que tiene varias características, ¿verdad? En primer lugar decía que es por medio de jerarquía. Entonces vemos que está desde el tema que es el más importante hasta algunos ejemplos o qué es lo que se considera de acuerdo al tema que se está tratando. Se empieza desde temas de lo más importante hasta los conceptos más básicos. Luego tenemos una estructura. Como lo hablábamos anteriormente, su estructura es por medio de un grupo de figuras geométricas también acá. Entonces lleva una estructura bastante clara. También, como hablábamos, responde a una pregunta. Entonces, en este caso, la pregunta es ¿qué es el aire? Entonces, al ver acá este mapa, nosotros podemos ver que nos está respondiendo claramente todo lo que tenga que ver con el tema del aire. Y obviamente los enlaces, que lo mencionaba yo, pues aquí vemos nosotros que los enlaces los hace por medio de unas líneas. Tiene elementos también y tenemos 4 elementos. En primer lugar tiene conceptos. ¿Por qué? Porque expresan con palabras el contenido más importante. Recuerden que es solo lo más importante lo que se coloca. Palabras enlaces. Estas son las que sirven para unir los conceptos e indican qué relación tiene con otras divisiones que nosotros vemos dentro del mismo mapa. Tenemos también otro elemento es, como lo mencionaba, que se trabaja solo por medio de rectángulos o figuras geométricas. Y en cada uno de los triángulos o figuras geométricas va a ir el concepto o la información más importante. Y obviamente los enlaces que van a ser las líneas, ¿verdad? Que sirven también como soporte de las palabras y de los conceptos de una manera bastante gráfica y bastante visual, que es muy importante. Tenemos acá entonces un ejemplo. En primer lugar, ¿verdad? Vemos que los conceptos están dentro de las figuras geométricas. Vemos por acá los conceptos, son los temas más relevantes. Las palabras enlaces. Las palabras enlaces son las que nosotros ya no vemos dentro de una figura geométrica, pero nos sirve para enlazar los contenidos. Por ejemplo, aquí tenemos el texto. ¿Qué es el texto? Puede ser, entonces esa es una palabra enlace, argumentativo, expositivo, narrativo. ¿Y qué es el argumentativo? ¿O qué ofrece? Entonces ponemos ofrece, este explica y este cuenta. Entonces son las palabras que realmente hacen la unión a uno de los conceptos que estamos nosotros viendo. Obviamente se utilizan rectángulos o figuras geométricas. Aquí tengo un rectángulo y aquí tengo, por ejemplo, un círculo o un óvalo, que nos ayuda a poner ahí los conceptos más básicos. Y obviamente las líneas, que son las que se utilizan para unir todos los temas o conceptos que yo tengo acá en este eje. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a la tarea. ¿Qué tarea tenemos entonces para el día de hoy? Les voy a enviar a ustedes 2 documentos. De estos 2 documentos van a realizar ustedes un mapa conceptual de cada uno. O sea que tienen que enviarme 2 mapas conceptuales, uno por cada documento que yo les esté enviando. Deben realizarlo por favor en su cuaderno. Ahora bien, para el primer mapa que ustedes van a hacer, me lo van a hacer de una manera creativa solo con papel construcción. Por ejemplo, voy a trabajar yo con círculos, entonces círculos de colores con papel construcción, o rectángulos con papel construcción, entonces me lo van a hacer ustedes de esa manera. Y el segundo me lo van a hacer únicamente con crayones o marcadores. Los pintan, los decoran y los colocan ustedes de una manera ordenada.
Por favor, necesito que escriban de una manera clara y entendible. Cuiden mucho ustedes también su ortografía y su caligrafía. Recuerden, por favor, evidenciar todos los trabajos por medio de correo electrónico o por mi WhatsApp, que se los estoy enviando en este momento. Fue un gusto trabajar nuevamente con ustedes y les reitero algo muy importante. Todo lo que aparece en la presentación necesito que ustedes lo copien en su cuaderno. Toda la presentación. Quiero decir, lo que son los conceptos y los términos que vimos. Incluso las gráficas que yo les coloqué, necesito que ustedes lo coloquen en su cuaderno y lo pinten también como yo lo ubiqué en esta ocasión en la presentación. Fue un gusto trabajar y por favor, cualquier duda, cualquier sugerencia me pueden escribir sin ningún problema. Nos vemos a la próxima.